Jesús. Les invitamos a que nos pongamos de pie y vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 3, del versículo 8 al versículo 12. Y dice la palabra del Señor: por lo tanto, da frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era. Recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. Nuevamente, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. Oramos al Señor. Padre mío, bendito Dios. Cuando vemos aquí, hermano, la primera parte que yo quisiera, aquí Mateo dice unas frases que dio Juan el Bautista, unas palabras que dijo Juan el Bautista. Dice: dad frutos dignos de arrepentimiento. La palabra clave hoy es arrepentimiento. Nosotros tenemos que saber qué es el arrepentimiento, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero fíjese que le está hablando a un pueblo que son hijos de Dios, un pueblo escogido de Dios. No le está hablando a los infieles, no le está hablando a los que son gentiles en aquel tiempo, sino le está hablando a los hijos de Abraham. Le está hablando al pueblo de Dios. ¿Y qué les dice? Que no están dando frutos de arrepentimiento. Y dice: no me presumas con deciros vosotros mismos que sois hijos de Abraham. El Señor lo dijo más adelante, ¿verdad? Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, pero hijos de su padre el diablo, les dijo a los fariseos. Amén. Entonces, decir, no presumas que sois hijos de Abraham. Ahora, trayéndolo a nuestro tiempo, no digamos que somos hijos de Dios si no estamos haciendo las obras de un hijo de Dios. ¿Ven? Porque Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de las piedras. Entonces le está recordando que para ser hijo de Abraham, a ellos, o hijos de Dios, pueblo de Dios, hay que hacer las obras de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque viene adelante, le dice: el hacha ya está puesta a la raíz de un árbol. ¿Qué significa? Que ya viene muerte para ese árbol. Árbol que no da buen fruto es cortado, pero da buena sombra, no importa. Mire, hermano, yo paso a dejar la mano a Martita y hay unos arbolitos chiquitos así, unos naranjos, pero bien están repletos de fruto. Aunque sea, yo quiero decir chiquito, pero bien fructífero, ¿va? Hermano, un arbolito, ¿cómo estaremos nosotros? Dice: árbol que no da buen fruto es cortado. ¿Y qué nos está hablando? Que falta arrepentimiento, por eso no hay frutos. Dice también: el bieldo está en su mano. Que el bieldo es como un tenedor de 3 de madera, hermano, con el que agarran la paja junto con el trigo y lo avientan, y viene el viento, se lleva la paja, que es basura, pero el trigo tiene peso, tiene fruto. El trigo cae. Separará la paja del trigo. ¿Cuál es la diferencia entre paja y trigo? El fruto. Si no hay frutos, separará la paja del trigo y la paja la echará al fuego inextinguible. Amén. Entonces volvamos al principio. ¿Cuál es el problema principal? Que no está dando frutos de arrepentimiento. Por eso les dice Juan el Bautista: por lo tanto, da frutos dignos de arrepentimiento. He escuchado y he visto, hermano, a través de los años que tenemos trabajando para el Señor, que el pueblo de Dios se le ha olvidado, y el mundo ignora o no quiere darse cuenta que el problema del hombre es el pecado. No es la economía, no es la salud,
No son los problemas familiares, no son los problemas sociales, sino el problema del hombre es el pecado. Si hubiera sido el dinero, Dios hubiera mandado oro, hermano. Si hubiera sido relaciones sociales, Dios hubiera mandado un sociólogo. Si hubieran sido las enfermedades, Dios hubiera mandado un médico. Pero Dios mandó un Salvador porque que derramara su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cuando usted llegó a Dios, tuvo que haber llegado, debió de haber llegado, porque usted tuvo un arrepentimiento de los pecados que usted tuvo, o los pecados que usted tenía. Si usted llegó al Señor, hermano, porque hacerle el favor a Dios, usted está engañado. Porque Dios es Dios con usted. Amén. Y sin usted. Amén. Conmigo o sin mí. Dios sigue siendo Dios. Amén. Dios sigue gobernando y Dios sigue creando. Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Amén. No es un trueque. Yo te sigo, pero tú me das. Tú vas a ser mi padre, pero yo voy a ser tu hijo y me vas a mantener. Aunque lo hace, no ese es el camino a Dios. La puerta es Jesús. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Pero el Señor mandó a Juan el Bautista a preparar camino para que pudieran entrar por la puerta. Y la puerta es el arrepentimiento. Mucha gente, hermano, incluyendo los del campanario, ¿sabe cuáles son, va? Ni siquiera les ha remordido la conciencia. Van por tradición. Estamos tan acostumbrados, déjenme hablarlo así en plural, al pecado, porque es normal ver un borracho, es normal ver un adúltero, un fornicario, es normal saber que alguien ve pornografía, que alguien anda detrás de las mujeres aún estando casado, o anda detrás de mujeres casadas. Es normal. En los tiempos que estaba en el mundo, hasta le aplauden. ¿Cuántas mujeres tienes? 4. Y a todas las tengo. Es normal. Se perdió la dimensión. El pecado mata. El pecado nos lleva a la perdición, al infierno y al lago de fuego. Nuestro mayor peligro es morir e irnos al infierno para posteriormente pasar al lago de fuego. Si usted estuviera enfermo, no sé, cualquier persona estuviera enfermo, póngase que viva 150 años de enfermedad. Nadie vive eso, pero después vida eterna. ¿Qué pasaría si son 150 años de riqueza, fortaleza física y todo? Pero pecador, hermano. Cuando muera, muerte y tormento, separación, un tormento eterno por día y noche. Ni siquiera de noche van a descansar, para siempre. Entonces el mayor regalo que Dios nos da es la salvación. Amén. Es el perdón de los pecados. Y yo creo, estoy seguro al 100%, pero pudiera haber una excepción, ¿no? Que todos hemos pecado. Amén. Y el que no levante su mano va para preguntarle al Señor, ponerle una veladora, dijera alguien por ahí, ¿no? Todos hemos pecado. Entonces, si la paga del pecado, ¿cuál es? Pero no es muerte física, hermano. Es una muerte eterna. Cuando digo muerte no es dejar de existir. Eso quisieran los pecadores. No. Es tormento, hermano. Amén. Entonces cuando venimos al Señor, debe de haber un arrepentimiento. Pero como que se nos ha olvidado. Estamos en el Señor, y si el Señor no me concede lo que yo quiero, entonces ya no le sirvo. Si el Señor no me hace lo que yo quiero, entonces ya no le creo. Hermano, chantajeando a Dios. Si el Señor no me provee para lo que yo necesito, entonces Él no es mi Dios. Pues entonces nunca te arrepentiste, nunca te convertiste, nunca has conocido a Dios. Porque el problema tuyo no era ni dinero, ni familia, ni nada.
no es un te doy y me das. Es un darme cuenta que estoy en pecado, que el pecado me asfixia, me angustia, que no quiero vivir como un pecador. Es darme cuenta que hay un problema conmigo y que si no lo arreglo voy a morir en pecado. La palabra del Señor dice buscar la paz con todos, pero con todos hay problemas. Y la santidad, pero si no viven en santidad, porque se les ha olvidado lo principal. Por eso es que en la iglesia, hermano, católica, no cambian. Por eso es que en la iglesia pare de sufrir. Pues no paran de sufrir. Por eso es que los mormones, porque no hay un cambio, no hay un arrepentimiento. Hemos llegado a la iglesia algunos, porque pues no había otra cosa que hacer, porque la mujer nos insistió, porque el papá nos llevaba, porque el abuelito nos pellizcaba. Pero nunca nos dimos cuenta que nuestro problema es el pecado. Quiero creer que ustedes sí. Amén. Bueno, el hermano Clemente cuando menos sí se dio cuenta. Los demás no se han dado cuenta, y santo. Amén. Amén. Entonces, hermano, aquí cuando uno no está arrepentido, no hay un cambio de vida. Y tampoco hay un cambio de actitud. No hay una conversión. Y venimos, miren hermano, las iglesias cristianas están llenas de gente acomodada, de gente cristina, de gente que no cambia, de gente que dice que ama al Señor, pero en realidad no lo aman. Porque el que ama vive la palabra. Lo dice la Escritura. El que tiene mi palabra y la guarda, es decir, la pone por obra, ese es el que me ama. Todos queremos irnos con el Señor, queremos ser arrebatados, pero hermano, perdóneme, si no hay un convertimiento, si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay. A veces cuando salimos a evangelizar, casi le decimos, hágale un favor a Dios. Mire, se lo va a dejar barato. No se arrepienten. A veces aceptan ser porque ya se vaya usted. Pero si no hay un arrepentimiento, hermano, no hay un cambio. Pudiera ser que hay mucha gente que tiene remordimiento. Y el tema de hoy se llama o remordimiento o arrepentimiento. ¿Por cuál puerta entró usted? Arrepentimiento. ¿Se recuerda cuando usted aceptó al Señor? Aceptó al Señor porque dijo, bueno, pues de no tener a ningún Dios a tener a Dios, mejor Dios va. Me conviene. Oh, es que el Señor está dando vida eterna. Ah, no, pero yo quiero. Oh, que el Señor va a ser mi Dios, yo lo quiero. Oh, el Señor va a ser mi Padre. Pero no un arrepentimiento, hermano. Esto es lo demás. Perdone con todo respeto. Usted no ha nacido de nuevo. Está fuerte, ¿ah? ¿Eh? Claro, así es. La verdad. Ahora me explico. Y anoche yo le decía al Señor, estoy estudiando Mateo, le decía a una hermana. Estoy en Mateo 27. Ya casi termino Mateo. Dame un mensaje tuyo porque no quiero ponerme a pescar en toda la vida. Hay pescado, ¿no? Quiero, nomás me dio una palabra. Y se llamaba remordimiento. Ya no pude caminar de ahí de 27, ahí me quedé. Remordimiento, y ahí me empezó. Entonces me explicó lo que le voy a explicar a usted. Hay mucha gente en la iglesia que llegó por remordimiento. Y si no por tradición, que está peor. Son religiosos, pero nunca se han convertido. La palabra remordimiento, hermano, es de la palabra griega 33-38, que en griego se llama metamelomai. Quiere decir remordimiento, lamentarse, preocuparse después de, sentir pesar, cambiar de idea, pero en voz pasiva. Tengo un hermano biológico. Alguna vez en aquellos tiempos nos contamos los hermanos biológicos. Y ahí empezaron a contarse intimidades. A mí me dejaron al último, gracias a Dios. Entonces empezaron a decir aquí, y las mujeres allá, las esposas, ¿no? Y los maridos acá. Pero éramos todos hermanos. Hombres, varones, hermanos. Las demás pues eran adoptadas, ¿no? En la familia, por medio del matrimonio.
Y empezaron, oye, tú, ¿y cuántas veces le has puesto el cuerno a tu esposa? Y no se va a enterar, vaya a oír. No, pues 3. ¿Y tú? Ya perdí la cuenta. ¿Y tú? Y así, hasta que fueron conmigo. ¿Y tú? No, ya todas les he sido fiel, dije. Así se ríen como un hueco usted. ¿Cómo que a todas fiel? Sí, o sea, con la mujer que yo estaba en ese momento, le he sido fiel. Ahora con la que, o sea, ahora mi esposa, de casa. ¿Y saben qué me dijeron? No, es verdad. Y era mundano. Todavía no era cristiano. Si no, no hubiera estado en esa fiesta. Pero me dio curiosidad. Y le pregunté a uno de mis hermanos, no voy a decir quién es, porque no lo voy a identificar a su esposa. ¿Y no sientes feo engañar a tu esposa? O sea, no sientes feo, no es como sentir como al mismo tiempo que le estás dando como derecho a que haga lo mismo. No sientes feo en tu corazón. Claro, lo agarré aparte, ¿verdad? Si no, me cuenta. Y dice, ¿quieres la verdad? Sí. Mira, la primera vez sentí horrible. Después sentí feo, horrible. No, una cosa tremenda. Yo sentía una culpa dentro de mí. Pero ya con la segunda, sentí menos feo. Con la tercera, menos feo. Ya como con la 10ª, ya no se siente nada. Es como cambiar de calcetines. En ese tiempo dije, pero con el tiempo, ya en el Señor me dijo, me recordó esa conversación y me dijo, el pecado cauteriza la mente. ¿Qué es cauterizar? Lo vuelve insensible. Y la gente que está acostumbrada a pecar se ha vuelto insensible al pecado. No quiere decir que no ha dejado de pecar, se ha vuelto insensible, es decir, peca y ya no le importa. No siente remordimiento, no siente culpa. Le decía a la hermana, es que hay muchos que pecan y les remuerde la conciencia. Hay unos que ya ni les remuerde nada, porque nadie se agrada de pecar, es decir, si lo cachan. Si agarran a un ladrón y dicen, me agarraron, no me lo hubiera agarrado, ¿va? Ya le remordió la conciencia, pero no se arrepintió. ¿Sabes por qué? Porque en cuanto lo sueltan, vuelve a lo mismo. Entonces, es decir, la palabra metelomai, que es el remordimiento, no hay un cambio. Siente dolor en su corazón, pero sigue. En algún momento de su vida, yo estoy seguro que le pasó esto, que el Señor le habló. Y lo que estás haciendo no está bien, lo que estás haciendo no es correcto. Ay, Señor, no debería de haber hecho, pero todos lo hacen. Siguió su camino igual, no cambió. Pero en cambio, la palabra metanoia, que es la palabra griega 3340, muy cerquita de 3338. La otra es metamelomai y esta es metanoia. Esa palabra ya no es remordimiento, se llama arrepentimiento. Es diferente. Le voy a explicar qué significa metanoia, perdón. Arrepentimiento, un compugimiento, un sentimiento de culpa, un cambio de pensar y de actitud, una conversión. Es un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de estilo de vida. La diferencia entre alguien que le remordió la conciencia es que sí se detuvo, lo pensó, le dolió su corazón, sintió culpa y dijo, siguió. Tal vez hasta pidió perdón. Si lo cachó la esposa, obviamente va a pedir perdón. Pero vuelve otra vez dicen en México, perro huevero, aunque le quemen los hocico huevos, que se comen los huevos de las gallinas. Les quemaban los hocico a los perros, pero seguía comiéndose los huevos. Entonces igual, hombre infiel, hermano, si lo cachan pide perdón. ¿Pero qué pasaba? Seguía. ¿Será que se arrepintió? ¿O solamente le remordió la conciencia? Porque siguió. Pero en cambio el que se arrepiente cambia de mente y cambia de estilo de vida y da una vuelta al pecado, le da la espalda
y empieza a cambiar, empieza a ser diferente. No es lo mismo decir lo lamento a decir me arrepiento. ¿Verdad que no es lo mismo? No. Si alguien lo ofendió de una manera tremenda, hermano, y se le acerca y le dice, lo lamento. Si sabes qué, la verdad, me arrepiento. ¿Cuál pesa más? Amén. Mire, hermano, todos nosotros somos hijos de Dios. Pero nos hemos vuelto tan insensibles al pecado a veces. Perdón, lo que estoy diciendo es tremendo. Porque nos ponemos a cuentas con eso así de rápido. Le quiero decir, aún sin remordimiento, aún sin arrepentimiento. ¿Pecó usted antier? Vamos a ponérsela. ¿Pecó la semana pasada? ¿Pidió perdón al Señor? ¿Se arrepintió verdaderamente, genuinamente de sus pecados? ¿O solamente lo hizo en automático, religiosamente, como un rito? Quisiera, pues yo sé que algo debe haber hecho, Señor, de lo que haya hecho, perdón, pero si ni siquiera ha meditado que pecó. Entonces, si no se dio cuenta ni en qué pecó, ni se ha arrepentido, ¿cómo va a cambiar? Nos hemos vuelto religiosos sin darnos cuenta. Tal vez dice, no, sí, la regué, I'm sorry, y le remueve la comida, pero al poco día vuelve a hacer lo mismo. Entonces no hay un fruto digno de arrepentimiento. El que está dando frutos dignos de arrepentimiento cambia, se aparta, le da la espalda, hay una conversión. Por eso hay cristianos, hermanos, que son cristianos porque no están convertidos. Llegaron al Señor por tradición, llegaron al Señor por comodidad, llegaron al Señor por sabiduría. Me conviene ser salvo. Yo al infierno no me quiero ir. ¿Sí me explico? Pero ¿cómo vivías antes? No, pues vivía como todo el mundo. Pero hermano, todo el mundo estaba en pecado. Sí, pero ya me arrepentí. Ok, ya no haces lo mismo. Algunas cositas todavía. Les voy a poner un ejemplo que siempre se lo pongo muy seguido para no ofender a otros, ¿no? Ya no llega tarde, hermano. No, pastor, lo lamento que llegué tarde. Pero nunca se ha arrepentido. Porque lo vuelve a hacer. Siguiente curso otra vez igual. Y a veces dicen, antes digan que vine porque poquito más no llego. Sí, verdad, es que sin usted el reino se queda pobre. ¿Qué va a hacer de Dios? Va a quebrar. ¿Aló? Fíjense que cuando Juan el Bautista empezó a predicar, dice ahí, Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Mi pregunta es para usted, hermano, hermana, cuando se bautizó, ¿se arrepintió de sus pecados o solo se mojó? O digo, no, es que el pastor dijo que si no era salvo, porque ahí la palabra dice. ¿Sí me estoy explicando? Si eso lo está haciendo pensar, gracias, porque es palabra de Dios. Este mensaje no es mío. Amén. Juan el Bautista dice Marcos 1:4 y Lucas 3 también. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Cómo alguien va a recibir perdón de sus pecados si no se ha arrepentido? Perdóname por la cachetada que te di, pero cuando después te doy otra. No hay un cambio. ¿Cuántas veces, hermano, no le pedimos perdón a Dios por lo que hemos ofendido? Porque ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de escudriñarnos a nosotros mismos, de examinarnos a nosotros mismos. Mire, hermano, chisme abunda, división abunda y no hay un cambio.
Cuando se les cacha en el chisme, ups, I'm sorry. Pero hermano, le da uno la espalda y dice, ay, está bien loco el pastor. No hay un cambio y Dios está mirando. Amén, santo. Hijos de Dios. ¿No le hablaba Juan el Bautista a los hijos de Dios? Amén, amén. ¿Y qué pasó cuando llegó que vieron los fariseos y los saduceos? ¡Víboras! ¿Quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Ellos iban porque sabían que venía ira. Y hay mucho cristiano bautizado porque no quiere irse al infierno, porque no quiere irse al agua de fuego, pero no hay arrepentimiento. Y por eso las iglesias nuestras, gracias a Dios, aquí no, están llenas de cristinos, de gente que no se arrepintió, gente que nomás se mojó, gente que no ha nacido de nuevo, gente que no está convertida y vienen a la iglesia igual de pecadores que antes. Señor. Pero no hay un cambio. Si sirven al Señor, como que le hacen un favor a Dios. Sí, es un privilegio acercarse al servirle al Señor. Es un honor. Me estaba yo recordando ayer y hoy en la mañana, cuando yo iba a una iglesia donde yo pertenecía, había alguien que se encargaba de cuidar. Ahí vivía. Y yo decía, qué honor habitar en la casa del Señor. Y de hecho se llamaba Samuel. Eres un Samuel. Cuando yo veía a las hermanas aspirando el altar y las bancas, hermano, qué privilegio limpiar la casa del Señor. Y hermano, ahí pongo una vez que le toca aspirar el altar. Le toca servir y ya se quieren ir porque se hace tarde. Es un privilegio. Es un verdadero honor. Es la casa de Dios. Servir a sus hijos. Son los hijos de Dios. Es la novia del Señor. Ay, pero es que me cae gordo. Pues tenga cuidado porque su novio es celoso. ¿Verdad? ¿Sí me estoy explicando? Entonces dice que Juan predicaba el arrepentimiento para el perdón. Si no hay arrepentimiento, va a haber perdón, hermano. Me caes bien, te voy a dejar que... No, hermano, tiene que haber arrepentimiento. Amén. Dice la palabra, hermano. A ver, vamos a ver aquí. El apóstol Pedro predicó, hermano, en Hechos 2, 37 y 38. Al oír esto, dice, compungidos de corazón. Me fui a la etimología y la palabra es catanuso. Sintieron dolor en su corazón. Es algo parecido a remordimiento. Dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermano, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sé bautizados. Y cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Para bautizarse hay que arrepentirse. Cuando vamos a las calles a evangelizar, hermano, estamos perdónenme, Señor, por decir esto. Un evangelio barato. Llévese al Señor gratis. Es gratis, claro que sí, pero tiene que haber compungimiento, tiene que haber un arrepentimiento. Llenamos las iglesias, hermano, de gente no arrepentida. Solo es para que analice usted cómo está usted, cómo llegó usted. ¿Hubo un arrepentimiento, hermano? Porque el más grande regalo que Dios le ha dado a usted y a mí es la salvación. Es el perdón de nuestros pecados. No se nos debe de olvidar eso. Es lo más grande. Pero el que no lo agradece es porque no siente el peso de los pecados que le fueron perdonados. Se ha olvidado. Y ahora somos hijos caprichosos, juniors. Papi, necesito esto. Señor, necesito esto. ¿Sí? Puro gimme, 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 gimme. ¿Y qué me has dado, Señor?
¿te parece poco la sangre del cordero? No escatimó a su propio hijo, el unigénito, el que más santo. Y no lo agradece, hermano, o no lo agradecemos. Para bautizarse tuvo que haber arrepentimiento, no remordimiento, porque ahora vamos a ver lo que es el remordimiento. Pedro ya en 3:19 dice: convertíos y arrepentíos para el perdón de vuestros pecados y recibás tiempos de refrigerio de parte de la presencia de Dios. Pero si estamos en prueba y prueba y prueba tras prueba, porque no hay un cambio, no hay un cambio. ¿Quiere usted refrigerio de parte del Señor? Tiene que haber un cambio de mente, tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber un cambio hacia el Señor. Volveos al Señor, buscar al Señor mientras puede ser hallado, hermano. Todos se quieren ir al cielo, yo me quiero ir, pero verdaderamente, hermano, sin arrepentimiento no hay, sin cambio de vida no hay. Entiéndalo, no se engaña a usted mismo. No por venir a la iglesia ya se va al cielo, hermano. Tiene que poner por obra la palabra de Dios. Tiene que haber verdaderamente un cambio de vida. Amén. Ese día yo decía: Señor, pero la gente no se quiere arrepentir. Usted hables, arrepiéntase de sus pecados. ¿Qué es lo que dicen? Hipócritas, si son más pecadores que yo. Ellos que saben. Es el mismo diablo engañándolos para que se sientan cómodos con sus propios pecados. Mire, en la versión en inglés dice la Easy to Read version, pero solo dice en español: tiene que haber un cambio de los corazones y de las vidas para ser bautizados. Pero me encuentro con gente que ni siquiera se quiere bautizar. Pues ¿será que hay arrepentimiento? No. Bueno, cuando usted peca, porque supongo que peca, ¿ha pedido perdón al Señor? Amén. Y cuando usted ha examinado su pecado, sí, y se ha arrepentido, o nomás dice: Señor, I'm sorry, pero ya sabes cómo soy yo. I'm sorry, perdóname. Pero ha pedido perdón sin arrepentimiento, o ha dicho: Señor, I'm sorry, la regué, me dejé llevar por la ira. No sé lo que le pase. Perdóname. Y se arrepiente. Y cambia. Porque esa es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Que usted va a cambiar. Es decir, cuando le dice a usted: Señor, perdóname, me arrepiento. Usted le está diciendo: Señor, perdóname, voy a cambiar. Perdóname este pecado. Voy a esforzarme por no volverlo a hacer jamás. Amén. Amén. ¿Lo ha hecho? Amén. ¿De verdad, hermano? Amén. ¿Me deja abusar de usted un poquito? Amén. Arrepiéntase entonces de llegar tarde. Amén. Ya no se vieron muchos amén. Para que ya no llegue tarde. Amén. Mire, hay un hombre escogido por Dios, llamado por Dios, que oraron por él para llamarlo, para escogerlo. Lo ungieron, le dieron poder y autoridad, hermano, sobre enfermedades, sobre espíritus inmundos. Resucitó muertos y pecó. Pero cuando tuvo la oportunidad de arrepentirse, no se arrepintió. Tan solo se llenó de remordimientos. Su nombre era Judas Iscariote.
Usted lo puede ver, vamos a Mateo 27, 3, por eso le dije que me quedé en Mateo, de ahí empezó. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. Amén. En otras versiones dice arrepentimiento, pero en la Biblia original, en la etimología, es metanoia y no metamelomai. Sí, no es, perdón, es metamelomai y no metanoia. Sí, es remordimiento, no arrepentimiento. En la traducción le cambiaron, pero en la de las Américas dice sintió remordimiento. En otras Biblias dice se llenó de remordimiento. El remordimiento lo acosó. No sé cómo dice la suya. Arrepentido. No se arrepintió. Ahorita va a ver por qué. Sintió remordimiento y devolvió las monedas. Y dijo: he pecado, he entregado sangre inocente. Y arrojó las monedas de plata y fue y se ahorcó. Dice Hechos 1:18, cayendo de cabeza, se reventó por en el medio y todas sus entrañas se derramaron. El que se arrepiente busca a Cristo. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Si él se hubiera arrepentido, él hubiera ido a Cristo y Cristo lo hubiera perdonado, ¿o no? Amén, amén. Todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Decía un pastor que ya murió, hermano, mi hijito. El Señor conoce tus pecados los más asquerosos. Y no se espanta. Pero quiere que te arrepientas. Amén. Que se los confieses. Que se los digas. No es que se los confieses para que Él se entere. Él ya sabe. Amén, amén. Y no se avergüenza de que seas hijo o hija. Pero quiere que te arrepientas, que te acerques y le confieses para que recibas el perdón de los pecados. ¿Cuántos cristianos, hermano, en las iglesias en general, hay sin arrepentimiento? No hay un cambio de actitud. Les predica uno, por ejemplo, de la división y siguen dividiendo iglesias. Les predica uno de la sujeción y no entienden la sujeción. Les predica uno contra la rebelión y no dejan de ser rebeldes. Porque no les entra la palabra, porque no hay arrepentimiento. ¿Me voy explicando? Amén. Entonces, Judas le remordió la conciencia tan fuerte que fue a devolver el dinero. ¿Y qué le dijeron? Los sacerdotes, a esos peores, no sintieron nada. ¿Y yo qué? ¿Tú? Sí, ellos también eran tan culpables como Judas. Porque Judas llegó, ya estuve leyendo, ¿no? Llegó y le dijo: ¿cuánto me da? ¿Qué me van a dar si lo entrego? Ya, ¿cómo va a ser? Yo lo quiero ayudar, pero ayúdenme ustedes. Y le empezaron 30 monedas de plata. Entonces yo dije que nada más esperando qué momento lo entregaba o cómo lo entregaba. Cuando él sintió remordimiento fue, dijo: he entregado sangre inocente, ya no quiero el dinero, ahí está. Nosotros no, ¿nosotros qué? Es tuyo. Pagado está, saldado está. O sea, ellos ni remordimiento tenían, ¿cómo les dirá? Amén. Y vuelvo a lo mismo, hermano, perdonen. Cuando pecamos, ¿lo hacemos religiosamente? Es decir, pedir perdón religiosamente. ¿Lo meditamos? ¿Lo analizamos? O nomás así como: Señor me tiene que perdonar, porque todo aquel que confesar sus pecados. Sí, pero ¿cómo? Pues dice: el que confiesa su pecado y se aparta, ese es el cambio, alcanza misericordia. Por ejemplo, una vez, por poner un ejemplo, ¿eh? Oye, que tú eres muy grosero. ¿Y sí? ¿Qué? Así soy, ¿te gusta, no te gusta? ¿Cómo vas? Se lo voy a explicar para que me... Trabajaba yo en un restaurante, en la plancha. Todos ahí en la plancha a la hora del rush. Tarde, ¿va? Y entonces yo: tráeme más carne, necesito pan, más mantequilla, tráeme más vegetales, necesito los camarones, tráeme los ostiones. Y así me traía yo al pobre que
que ponían ahí de estaqueador. Y se enojó una vez, dijo, ¿sabes qué? Ya me cansé que siempre me estás gritando. Pídeme las cosas, por favor, dijo. Por favor, si te están pagando. A mí no me estás haciendo ningún favor. Así era yo, No, a mí no me estás haciendo ningún favor. O no te están pagando. Sí, entonces. ¿En serio usted te enamoré tan gentil de traerme unos carros? No, si yo estoy aquí también en la extranjera. Eso yo lo puedo hacer, pues cambiemos de lugar. Ahora, ponte ahí, yo me fui a lavar los trastes. Puse ahí mis de Chente, hermano, lavando los platos. A la tía tenían un relajo en la plancha. Mi hermana y me puso una regañada. Porque yo había dejado mucho. Pero yo lo había hecho con maño también. ¿Pero qué quiere decir? Que sabe su pecado y no cambia. Ahora, ¿qué pecado tiene usted delante de Dios? Porque vamos a participar de la mesa del Señor. Y aquel que come y bebe sin discernir. Hoy el Señor nos está confrontando a todos. ¿De verdaderamente hay arrepentimiento? ¿Hay un cambio de mente? ¿Amén? ¿O somos como Judas, hermano? Porque Judas también estuvo en la cena del Cordero. Y comió. Y cuando comió, entró el demonio en él. Porque comió en pecado. Amén. El remordimiento te lleva a la muerte, pero el arrepentimiento te lleva a la vida. El remordimiento te lleva a la perdición, pero el arrepentimiento te lleva a la salvación. Segunda de Corintios 7:10 dice que la tristeza, que es conforme la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando alguien cae enfermo, hermano, y no ha buscado a Dios y el Señor lo enferma de tal manera que no hay más solución. Hay gente que dice, no, pues no debía haber andado de borracho, por eso el hígado lo traigo así, ¿va? Le remueve con él, ¿para qué? Que dice, Señor, ya estoy pronto a verte, perdóname. Me arrepiento, si me quieres sanar, sáname, pero sálvame. Produce un cambio de arrepentimiento que conduce a la salvación. Pero aquel que está dolido, hermano, va y mejor se mete unos alcoholes o se mete otras cosas. Se va a la muerte. Pero la tristeza que es por Dios, causada por Dios, nos conduce al arrepentimiento. Amén. Lamentaciones 3:40 está la palabra que dice: escudriñemos nuestros caminos, inspeccionémoslos muy bien y volvamos al Señor. Levantemos nuestras manos con nuestro corazón. Una versión me gustó porque dice: tomemos nuestro corazón y ofrezcámoselo a Dios con nuestras manos. Escudriñemos. ¿Qué quiere decir escudriñar? Analizar nuestra vida, hermano. ¿En qué le estamos fallando al Señor? Estuvimos hablando de las áreas, ¿verdad? Déjame darle con el chisme, por si anduviera el espíritu de la chimenea. Si es chismoso, arrepiéntase. Si es violento, arrepiéntase. Si le anda viendo las pompis a las escobas, arrepiéntase. ¿Me estoy explicando? Amén. Cualquiera sea la situación que usted está corriendo peligro, arrepiéntase. Si está mirando cosas en las redes, cosas que sabe usted que no debe, arrepiéntase. Si su actitud no es la de un verdadero hijo de Dios, arrepiéntase. Si no está siguiendo al Señor como debe de seguirlo, arrepiéntase. Si no es el esposo o la esposa como Dios lo ha dicho que sea, arrepiéntase y conviértase. Y si no puede, dígale: Señor, en mis fuerzas no he podido, yo necesito tu mano. La palabra del Señor dice, hermano, que no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Puede dominarse a usted mismo.
Es que no me pude contener. ¿Cómo que no pude? Sí pudo. No quiso. Pero ya estoy arrepentido. ¿Será? Yo no les digo así, ¿verdad? Al final yo no soy el juez. El juez es el Señor. Pero Él me mandó a decirles este mensaje y también me lo dio a mí, no creo que. Él me dejó pensando. ¿Realmente nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿O lo hacemos religiosamente? ¿No? Señor, perdóname, hago mía tu preciosa sangre, Señor. Y ni siquiera se detuvo a pensar en qué pecó. ¿Qué hizo? ¿Qué debe de cambiar? Sigue siendo la misma persona, la misma, porque no hay un cambio. No hay un arrepentimiento genuino. ¿Amén? Ya me arrepentí, pastor, pero de haber venido aquí. Esaú, hermano, Esaú pecó, vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Dice la palabra que después buscó con lágrimas, pero no hay un lugar para el arrepentimiento. Yo no entendía esa parte. O sea, que si se arrepintió o no se arrepintió. Y el Señor hablaba en mi corazón anoche, no se arrepintió. Porque en cuanto le quitaron la primogenitura con su papá Isaac, él no pidió perdón. Señor, perdóname, Padre, pecado, le vendí la primogenitura a Jacob. Jacob, devuélvemela. Me arrepiento de haberlo hecho. ¿Lo hizo? Lo que quería era matar a Jacob. Sí le dolió su corazón y las lágrimas eran de dolor personal. No eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Lo que quería era, mato a Jacob, me toca a mí. De un modo u otro yo tengo que recuperar la primogenitura. Amén. Esos son los dos que sintieron remordimiento. Pero hubo dos que ni remordimiento tuvieron, hermano. Uno de ellos se llamaba, ya no se llama, se llamaba Luzbel. Ni siquiera sintió dolor en su corazón. Le dolió que lo sacaran, que lo cacharan, que no lograron lo que él quería. Pero hasta la fecha ni remordimiento tiene. Otro que no tuvo ni remordimiento, Caín. El Señor le habló. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. Y después que el Señor lo confrontó, pidió perdón. Se arrepintió. Le dolió su corazón. Sí le dolió porque lo sacaron. Pero no cambió. ¿Aló? Hubo uno que sí cambió, hermano. Llegó un profeta y le dijo: había un hombre pobre y había un hombre rico. El hombre pobre tenía una ovejita que la había tenido desde chiquita, cuidándola. Y el hombre rico tenía muchas ovejas. Pero le llegó visita al hombre rico. Y el hombre rico, en lugar de agarrar una de las ovejas de su redil, fue y le robó la única oveja que tenía el hombre pobre. ¿Qué castigo merece ese hombre? La ley marcaba, hermano, lo que David dijo. Ese hombre merece la muerte y que pague 4 veces, es lo que la ley decía. Al que le quitó la oveja. Pues ese hombre eres tú. Hasta ahí, hermano, se había vuelto insensible David. Miren lo que le estoy diciendo. David, el que era conforme al corazón de Dios, se volvió insensible ante el pecado del adulterio. Tan insensible que mandó matar al esposo de su amante. El diablo lo engañó, le cauterizó la mente. Si engañó al que era conforme al corazón de Dios, ¿qué será de nosotros? Porque si usted ni siquiera se arrepiente, es nivel Luzbel, nivel Caín, hermano. Pero no, pasó, cuando menos me remuerde la conciencia, bueno, nivel Judas, pues. No, pues no conviene, tampoco hasta, no se ve tan feo, pastor. La palabra. Pero David
compuso el Salmo 51. Dice: Padre, perdóname porque he pecado, he transgredido. Se lo leo. Salmo 51:1. Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé y el profeta Natán lo visitó. Ten piedad de mí, oh Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Y esta parte a mí me impresiona, hermano. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa tuvo que ser una revelación para David de una manera, hermano, que a mí me sorprende que David supiera todo eso. A causa del pecado se podría ir el Espíritu Santo. A causa del pecado, David podía haber sido echado de la presencia de Dios. A causa del pecado, su espíritu se había mal, deformado. ¿Quién se lo enseñó? Usted y yo lo sabemos porque la Escritura nos ayuda ahora, pero en ese tiempo no. Dios perdonó el pecado, pero no lo dejó sin castigo. Amén. ¿Cuántas veces el Señor le ha hablado que lo que está haciendo no está correcto? Y usted dice, como hacíamos allá en México, hermano. No sé si los de Guatemala hagan así también. ¿Sí? México debe decir que me importa. No sé en Guatemala qué significa. ¿Qué me importa? Mira que te... ¿Qué me importa? Tú cuando dices, Señor, mira que te mando eso. Pero el Señor, hermano, es santo. Proverbios 1 del 24 al 30. Yo he llamado y has rehusado escuchar, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío. No habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré, dice el Señor, de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que temes. Cuando venga la tormenta que le tienes miedo, cuando venga ese terbollino, cuando venga tribulación y angustia, entonces me invocarán y no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor de Dios. No quisieron aceptar mis consejos, ni aceptaron mi reprensión. ¿Ya está cansado? No. Aguanta media hora más. Hay otro que se arrepintió, hermano. Era hijo, estaba en la casa y se fue a gastarse su herencia con las prostitutas. Y cuando estaba ya pobre, hermano, deseaba comer lo que los cerdos comían. Ahí volvió en sí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Aún los criados de mi padre tienen abundancia de pan. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra ti y contra el cielo. ¿Qué hubiera pasado si el hijo pródigo dice: aún los siervos de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero ya ni modo. Sería ¿cómo se dice? Remordimiento. Pero hubo un cambio. ¿Cuál es el cambio? Salió de ahí.
Fue a buscar a su padre, reconoció su error, su pecado, su condición. Ya no me hagas como un hijo, hazme como un siervo. Y fue, hermano, el padre pudo haber hecho, bueno, la ley, el padre lo que pudo haber hecho es agarrarlo, hermano, y llevarlo a la puerta de la entrada del pueblo, y ya lo mataban a pedradas. Por eso el padre llegó y lo abrazó, lo protegió, lo metió a la casa. Báñenlo, cámbienlo, vístanlo. ¿Con qué ropa si se había llevado todo? Hasta el wifi se llevó. Wifi, pues. Como le diga a usted. Se llevó todo. Pusieron ropas nuevas, calzado nuevo y un anillo, regresándole la autoridad. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Bandido el hermano del pródigo. Sabía todo, hermano, ahí en el Facebook. Mira, mi hermana ya anda con los próximos. Mira, mi hermano comiendo con los cerdos. ¿Cómo es que este se gastó con todo con esas mujerzuelas? ¿Y por qué nunca lo fue a llamar? ¿Por qué no le dijo, hermano, vente, regrésate a la casa? Amén. ¿Qué tipo de cristianos somos, hermano? Volvamos al principio. ¿Está dando usted frutos de arrepentimiento? ¿Ha cambiado de la vida anterior que usted tenía? ¿Hay un cambio en usted? Amén. ¿Ha dado la espalda al pecado? Amén, amén. ¿Se ha arrepentido de la vida de pecado que tenía antes? Amén. Y ahora en el Señor, cuando su pie resbala, porque a veces resbala, ¿se arrepiente? ¿Lo analiza o solamente lo hace un acto religioso? Porque si no hay arrepentimiento, no hay un cambio de vida. Y el Señor quiere que cambiemos. Ninguno de nosotros es perfecto, pero Dios nos quiere perfeccionar. Y hoy el Señor me está hablando en mi corazón. Sin arrepentimiento no hay perfección. Que es necesario que reconozcamos nuestros pecados delante de Dios. Yo le invito, hermano, de alabanza. Yo voy a usar las palabras de Jeremías en Lamentaciones 3:40. Escudriñemos nuestros caminos, hermano. ¿Cómo está su vida hoy? ¿Cómo ha vivido hoy? Se queja de las iglesias, brinca de iglesia en iglesia. No le cambian los pastores, pues no venimos a todos los días, somos mensajeros bien criados del Señor. Es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de dar frutos dignos de arrepentimiento. Dice la palabra del Señor, no presumas diciendo yo soy hijo de Abraham, porque Dios puede hacer hijos aún de las piedras. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Era una pregunta? Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de ti, Señor, pidiendo y rogando, Santo Padre Celestial, que seas tú, Señor, ayudándome, Señor bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, ayudándome, Señor. Padre mío, examínate, hermano. Examina tu vida. ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Cómo llegaste al Señor? Examina tu vida. ¿Qué problemas tienes? Porque nuestra mayor carga, hermano, es el pecado. Si no hay arrepentimiento, ¿cómo va a haber perdón? Caín no pidió perdón, Judas no pidió perdón, Esaú no pidió perdón, Luzbel no pidió perdón.
perdón, hermano, que sea un arrepentimiento genuino. Algo que te mueva por dentro, que haya un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de vida. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Juan el Bautista dijo: yo vengo predicando un evangelio, un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Pedro decía: convertíos, arrepentíos, para que lleguen tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. La palabra del Señor dice que el que come y bebe sin discernir correctamente del cuerpo y de la sangre del Señor, come y bebe para sí juicio. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos, e incluso algunos duermen. Por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces puede comer del pan y beber de la copa. Examínese, hermano. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo tomando autoridad en tu nombre. Bendigo el pan y bendigo el vino, Señor. Transmuta el pan en tu carne y el vino en tu sangre, que a través de esta administración de tu cena, Señor, haya perdón de los pecados, Padre Santo, fortalecimiento, llenura, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Por favor, Señor, sea así. No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Dígale al Señor: perdóname, me arrepiento, mi Rey.